Te quiero preguntar para empezar tus primeras impresiones sobre los detalles de este plan y de este acuerdo migratorio. Ya no hablemos necesariamente de la ambición presidencial de que sea uno de los mejores del mundo. Pues realmente, escuchando ese mensaje, realmente la urgencia del problema y la magnitud de la crisis no es una situación que requiere de tranquilidad, sino más bien de una reacción y una respuesta mucho más contundente que la que dio el gobierno mexicano, que es básicamente decir: nosotros vamos a contener a los inmigrantes que vienen huyendo a cambio de que no nos cobren las tarifas. Y realmente es decepcionante, entre otras cosas. ¿Qué parte te decepciona? ¿Y qué me dirías del despliegue de la Guardia Nacional en México? Claro que todos los países están en absoluto derecho de decidir si van a empezar a hacer las cosas y a controlar sus fronteras. Pero, ¿qué me dices? Bueno, yo creo que por lo menos hay dos realidades básicas, es decir, desde el punto de vista pragmático de la política, un aspecto que es obvio es que la magnitud de la migración centroamericana tiene unas consecuencias y unas dimensiones de mucha crisis, que la gente está saliendo por razones específicas que tienen que ver con la interacción entre la poca calidad de vida con un problema realmente de criminalidad. La mitad de los centroamericanos han sufrido un robo, un cuarto de centroamericanos del Triángulo Norte han pasado por alguna situación en donde han sido testigos de la muerte de una persona que ellos conocen, de un homicidio, y además tienen ingresos por debajo de los $400. Entonces eso es una situación que no se puede ignorar. Entonces la pregunta es, si saben realmente los mexicanos que hay una crisis seria de inseguridad, de economía en Centroamérica, ¿cómo es que los están previniendo de que entren a México? Y la segunda pregunta ¿es la respuesta realmente en correspondencia con la medicina, con la cura? Perdón, Con ¿es la la enfermedad. cura una respuesta con la enfermedad? Y la realidad es que no, el plan de desarrollo que ellos están proponiendo es irrealista. Una propuesta estratégica de aumentar en un 25% las inversiones en Centroamérica en los últimos 40 años, desde la iniciativa de la Cuenca del Caribe de 1984, no se ha podido aumentar en más de un 10% la inversión en Centroamérica. Ahora, hablar de esta inversión del 25% es ofrecerle caramelo a la gente, expectativas que no se van a cumplir. Las otras componentes de la propuesta realmente son ideas al aire, que disciplina fiscal, que apalancar las remesas, reduciendo el costo de envío, son cosas que ya se han probado y que no tienen un impacto muy grande. Entonces, no hay correspondencia. Y es lamentable que un país, un presidente que dice que está por el bien del país, pues planteó esta respuesta de una forma poco democrática. Además de que, dicho sea de paso, los presidentes, el vicepresidente de El Salvador dijo esta semana en una conversación con tu servidora que habría sido bueno que los incorporaran en esa negociación, aun cuando entendemos que la negociación era para evitar la activación de aranceles, pues lo negociado con México e incluso ese plan con la CEPAL, expresó el vicepresidente este extrañamiento por la ausencia de la posición o las partes. Pero te tengo que decir que yo no sé si hay mejores ideas de los líderes centroamericanos, porque en esta foto no están tan presentes, aunque pueden estar hablando por teléfono, pero no se ve algo contundente. Mire, los líderes centroamericanos están muy distraídos con sus pleitos internos. Honduras tiene una crisis de legitimidad bastante profunda y su presidente pues no tiene la capacidad de decir cómo va a detener esta migración. Guatemala ofreció poner tropas para prevenir que entren que no entren hondureños, salvadoreños y gente de otros países. Ellos no saben qué hacer, es muy cierto, esta es una problemática muy grande de legitimidad de sus países y que tiene que resolverse internamente. Ahora, hay una responsabilidad compartida aquí de parte de Estados Unidos sobre esta realidad. Sí. La falta de legitimidad que existe en Centroamérica está vinculada con el apoyo que Estados Unidos dio, por ejemplo, a la reelección de Juan Orlando Hernández. Entonces, estas situaciones realmente las tiene que resolver Estados Unidos trabajando directamente con los líderes centroamericanos. Y la sociedad centroamericana tiene que también trabajar en cómo resolver muchos de los problemas internos. Por ejemplo, el sector privado tiene que
aumentar la tasa de formalidad de empresas, Sí. buscar cómo invertir en la economía local. Por último, Manuel Orozco, tú eres el hombre de los números. ¿Cuál debería ser esa línea, la frontera para decir, empieza a tener éxito México? Tú tienes las cifras de cuánta gente sale, cuánto esperarías que llegara a la frontera sur. Y lo que hizo México no fue pues darle espacio a Donald Trump para que no se negocie ningún acuerdo migratorio. Bueno, aquí hay varios problemas. Uno es que sí, es posible que México trate de contener más de 200.000 personas. Nuestra estimación hasta ahora era que este año iban a entrar unas 500.000 personas. Ante la crisis, la magnitud del problema se ha aumentado dramáticamente. El año pasado entraron 400.000, intentaron entrar 400.000, entraron 100.000. Este año yo creo que vamos a ser cerca de 600.000 personas. Entonces México va a tratar de contener por lo menos uno de cada tres. Ahora, además de eso, está la realidad de que con este acuerdo, de alguna manera el debate político dentro del Congreso de Estados Unidos se va a filtrar un poco en términos de cómo resolver algunos de los temas de la reforma migratoria. Por ejemplo, la gente bajo el estatus temporal Sí. De protección, entre otras Bien. cosas. Sí, cosas que incluso no sabemos, no creemos, porque no los han mencionado, no se discutieron en esa negociación. Te agradezco mucho, Manuel, por esta perspectiva. Mucho gusto.